Bienvenidos a Memorias de un Consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 78 de Memorias de un Consultor. Antes de situarnos en el momento de la acción, vamos al presente. Aquellos que soléis escuchar los episodios a medida que los voy publicando, os habréis dado cuenta de que la semana pasada falté a mi cita. El resto no os habréis dado cuenta, e incluso pensaréis que cómo puede haber gente que escuche esto puntualmente cada semana. Pues la hay, de hecho, alguno me ha preguntado ante mi ausencia. Igual que hace unas semanas, alguien también me avisó de que en una de las plataformas había subido el audio de la semana anterior. Para el resto, que sois la gran mayoría, esto es algo que habrá pasado totalmente desapercibido. Y yo que me alegro. Pero me preocupa alguno que, por ejemplo, me dice que se lo pone de fondo para planchar o para cocinar. No sea que lleve toda una semana saliendo a la calle con ropa arrugada o mal comiendo por haberle roto su rutina. Bueno, ¿y qué pasó? Os podéis preguntar. Bueno, tampoco es que os lo preguntéis, pero yo os lo voy a contar. Normalmente tengo un tiempo reservado para la redacción, grabación, edición y publicación del podcast. E intento no dejarlo todo para última hora para que no me pille el toro, pero a veces surgen imprevistos, y el tiempo, como sabemos, es limitado. Además, solía tener algún capítulo en la reserva para que si en algún momento dado pasaba algo, poder tirar de ahí. Pero hace tiempo que gasté esa reserva. Así que esa semana me encontré con que el martes a las 11 de la noche no tenía nada. Ante eso tenía la opción de saltar a la semana siguiente, como finalmente he hecho, o publicar al día siguiente, el jueves. En cualquier caso rompía con una rutina, la del día de la publicación o la frecuencia. Y en el fondo pensé, ¿y qué más da? Así que dije que para hacer algo deprisa y corriendo, pues prefería dejarlo una semana y bueno, pues la semana siguiente continuaba. Y este es el motivo de haber fallado después de 77 semanas consecutivas, que tampoco está mal. Y viendo esa cifra, no creo que vuelva a pasar porque, aunque tengo rollo y me quedan algunas cosas jugosas por contar, no sé yo si la cosa se va a alargar 77 semanas más. De momento, vamos con lo que toca y lo primero que tenemos que hacer es situarnos en el pasado. Cuéntame. El 25 de mayo de 2015, Stan Wawrinka se proclamó ganador del torneo Roland Garros de tenis, en una disputada final ante Novak Djokovic, quien ese año había ganado o ganó finalmente los otros tres grandes torneos: Australia, que se jugaba previamente, Wimbledon y el Open de Estados Unidos. Además, esto rompía una racha de 5 campeonatos consecutivos en el abierto francés de un tal Rafael Nadal, quien ya había fallado también en 2009, después de otra racha de 4 Roland Garros consecutivos. Es decir, que de los 10 disputados desde el 2005 a 2014, tan solo había podido ganar 9 de 10. Un desastre. Además, ese año 2015, Rafael Nadal no pudo ganar ningún torneo de Grand Slam o Master 1000, con lo que algunos se atrevieron a anunciar el declive de su carrera. Como siempre, estamos en 2015, el tiempo dará y quitará razones. A mi modo de ver, al chaval este aún le queda cuerda para rato. Y no te digo yo que no gane otros 5 Roland Garros como mínimo. Recuerdo estar dando un curso en SAP y en un descanso, en ese año 2015, recibir una llamada de Juancho, un colega de profesión que tenía una consultora también de HR, especialista en HR, vamos a llamarlos Enreda, y decirme: hombre Antonio, que nos habéis quitado Notición. Notición era un cliente que ya ha aparecido por aquí en algún episodio anterior, aunque Notición era el que me estaba dando a mí Juancho en ese momento, ya que yo era la primera noticia que tenía de eso. No de que hubiéramos ganado el proyecto, sino incluso de que nos hubiéramos presentado. Le dije que no, que debía estar equivocado, que lo mismo se lo habían llevado mis antiguos socios de Esfera, aunque me extrañaba, porque yo ya llevaba un tiempo en ZZC. Y me dice: sí, claro, los que se han llevado el proyecto. Y yo le dije: bueno, entonces me imagino que de HR no habrá nada, porque ya te digo que yo es la primera noticia que tengo de esto. Y él me dijo: hombre, pues ya te digo yo que aunque nosotros el resto de las cosas no las llevábamos,
el 60% mínimo del tiempo tiene que ver con temas de HR. Así que yo le dije, bueno, pues déjame que me entere y te cuento. De entrada te digo que no es algo que yo tuviera planificado y que veo difícil poder cubrirlo. Así que de ser así, yo creo que lo mejor sería que ZZC lleve el mantenimiento del resto y vosotros sigáis con lo de HR. A ver, que aunque yo me lleve bien con mis supuestos rivales o mi competencia, es evidente que esto es un mercado libre, que hay cosas que ganan ellos y otras que ganábamos nosotros. Por eso no hay problema. Y creo que la competencia, siempre que sea sana, es buena. Pero esto era algo un poco distinto. Alguien había decidido presentarse una oferta sin tener en cuenta las implicaciones que podía tener, al menos para mi área en concreto. Total, que llamé para enterarme y efectivamente nos habíamos llevado el mantenimiento de notición. Cuando pregunté qué y quién y cómo se había presentado la oferta, me contaron por encima y que la estimación se había hecho un poco a la ligera. En lo que a mí me afectaba, les comenté que yo creía que la mejor opción era dejar la parte de HR en manos de Enreda, el proveedor actual, que eran de plenas garantías, ya que además yo no tenía claro que nosotros pudiéramos dar un buen servicio en ese momento. Y entonces llegó el momento de la risa. Al preguntar por la tarifa, me lo invento, pero imaginad que me dijeron 25 euros la hora. Y yo pensé, estamos jodidos. No conocía la tarifa que podía manejar Enreda, pero tenía clarísimo que iba a ser muy superior. De hecho, nuestro equipo de HR ya manejaba una tarifa muy superior para el tipo de perfil que se necesitaba para dar el servicio. Pero, total, que llamo a Juancho y le digo que tenía razón, que nos habíamos llevado el proyecto, pero que yo no me había enterado, como le había dicho, del proceso. Y que había propuesto que esa parte la siguieran llevando ellos, pero que lo veía complicado por temas de tarifa. Aún así, alguien de ZZC se puso en contacto con ellos y se lo propuso. La negociación, por llamarlo de alguna manera, fue así. Oye, perfecto, esta parte de HR os la dejamos a vosotros y os metemos un margen. Ah, vale, pues perfecto. ¿Qué tarifa estáis manejando ahora? Nada, una muy asequible. 45 euros la hora. Pues vais a tener que hacer un pequeño ajuste, porque nosotros hemos firmado una tarifa global de 25 euros la hora y si le queremos meter un margen, la tarifa que tendríais que meter vosotros sería de 20 euros la hora. En serio, se produjo una conversación así. Es decir, alguien llamó a alguien para proponerle que siguiera haciendo el mismo trabajo que llevaba haciendo 3 años, pero cobrando menos de la mitad. Y encima esperaba que estuvieran agradecidos por el detalle. Y puede que me bailen las cifras un poco, pero el fondo de la charla os aseguro que es esta, porque además después tuve la ocasión de escuchar la versión desde los dos lados. Os podéis imaginar cómo terminó esa negociación, si se puede calificar como tal. Por cierto, a los pocos meses alguien empezó a pedir explicaciones sobre la baja rentabilidad del proyecto, por no decir negativa. ¿Quién lo iba a imaginar? Antes mencionaba Esfera, mi antigua empresa, y he creído que hace tiempo que no hablo de ellos. Pero se me ha venido a la cabeza, además recordando el tema de Enreda, una ocasión en la que volvieron a aparecer. Habían pasado ya unos 3 años desde que yo me había ido de allí, pero yo seguía siendo el culpable de que no les salieran clientes, de que los empleados no cobraran variable y de cualquier cosa que se les pudiera pasar por la cabeza. Cuando la realidad es que yo me limitaba a hacer mi trabajo sin preocuparme mucho de lo que hacían o dejaban de hacer ellos. En esta que me llaman de un cliente conocido, del que ya he hablado alguna vez, Merche, donde había trabajado anteriormente, pues o como freelance o como HR positivo, y no recuerdo si también con Esfera o no. Lo que sí recuerdo es que coincidiendo con mi salida de Esfera, enviaron una oferta pensando que yo seguía por allí, y después, al enterarse que estaba en ZZC, pues me la enviaron allí también. Es decir, en este caso el cliente lo que buscaba era que yo estuviera de por medio, independientemente de la empresa que hubiera por detrás. Creo que hablé de eso en algún episodio anterior, porque llegaron a acusar a alguien que me había reenviado la oferta, a Graciano. Algo que no tenía mucho sentido, porque si la oferta no te llega del departamento de compras del cliente, ¿de qué te sirve? Además, como he dicho antes, la competencia para mí no es mala, siempre que sea sana, que ese ya es otro tema. Yo no tengo ningún problema en competir con quien sea, siempre que estemos todos en las mismas condiciones y después que gane el que sea y listo. Por cierto, esa oferta no la ganamos ni Esfera ni nosotros. ZZC se la llevó Cortisa, otra consultora que ha aparecido también por aquí. Eso sí, pasado un tiempo, como el proyecto fue un poco regular, intentaron buscar a alguien que pudiera poner remedio a aquel desastre y nos volvieron a llamar.
Ya sabéis, como le escuché una vez a Chema Alonso el maligno, y repito muchas veces, la frase es suya, en España nunca hay tiempo de hacer bien las cosas, pero sí de hacerlas dos veces. De este proyecto en concreto y sus circunstancias ya hablaré más adelante, pero ahora quiero contar que estando un día por allí, en el cliente, me comentan que estaban buscando una solución de retribución variable y que estaban valorando dos opciones, una de Esfera, mis excompis, y otra de Enreda, la consultora a la que habíamos sacado de notición. Les dije que conocía ambas soluciones y que conociendo también sus necesidades, la del cliente, pensaba que les podía encajar mejor la de Esfera. ¿Cómo? ¿Qué hacía yo aconsejando la solución de esos que me acusaban de ladrón y no paraban de echar mierda sobre mí? Ya he comentado que todos esos comentarios me los tomaba a risa, la verdad, especialmente conociendo de dónde venían. Lo que hice fue dar mi valoración más objetiva en base a la información que tenía. Y recuerdo que la persona del cliente que me preguntó me dijo: me alegra que me digas esto porque coincide con lo que nosotros pensábamos. Pasados 5 o 6 meses, vuelvo por el cliente para hacer lo que fuera y les pregunto que qué tal les va con la solución de Esfera. Y me dicen que no, que al final eligieron la otra. Y yo le dije: ay, ¿se puede saber por qué? Y me dijeron que en la última presentación que hicieron, cuando iban a tomar la decisión, empezaron por un lado a bajar a detalles técnicos que no tenían sentido y por otro a intentar colar otras soluciones que no venían al caso. Con lo que al final se sacaron ellos mismos de la oportunidad. Pero probablemente en sus cabezas eso sería culpa de Antonio, que les ha estado mal metiendo. Y es que muchas veces no te vale con ser el mejor en algo. Es importante conocer las reglas del juego y sobre todo tener en cuenta a quién tienes enfrente para adaptarte a cada situación de la mejor forma. Si consigues adaptarte a las distintas superficies, sabes sacar partido de tus virtudes y mejoras o escondes tus debilidades, tienes más posibilidades de que las cosas te vayan bien. Incluso puedes llevarte algún gran slam. Otra opción es pasarte toda la vida lamentándote de que te duele el pie. Cosas que aprendí de lo que os he contado hoy. 1. Antes de presentar una oferta deberías hacer algún número. 2. La culpa de todo no puede ser siempre de los demás. Y 3. Si no adaptas tu discurso a la audiencia, tu discurso está vacío. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles, casi todos los miércoles, a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting: Spotify, iVoox, Apple, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.